¿América para los latinoamericanos? ¿Todos los países deben ser dueños de su propio destino? ¿Somos parte de la modernidad? Bienvenidos a nuestro estudio de radio. Son las 13 horas del jueves 24 de abril de 2025 y nos encontramos en entrevista con el doctor en estudios latinoamericanos Tomás Alejandro Coaxioloa Taylor. Doctor, bienvenido al programa. Es un placer tenerlo con nosotros. El placer es mío, muchas gracias. Usted nació en México, ¿verdad, doctor? Así es, nací en México. Doctor, ¿se considera un latinoamericano moderno por ser de padre gringo y madre náhuatl? No me considero un latinoamericano moderno. Para empezar, no existe la modernidad latinoamericana. ¿Por qué dice eso, doctor? Deje que le comparta una curiosidad personal. Mi apellido Coaxioloa significa cabeza partida en náhuatl. Y es una curiosidad muy singular porque precisamente es lo que las potencias extranjeras desde su llegada han hecho con nuestra identidad y humanidad: partirla, despedazarla, confundirla. Deje que lo ponga en contexto. Las diversas explicaciones sobre lo que hoy es América Latina provienen de casos externos a las características humanas de la región. Son una respuesta a los intereses políticos y económicos de las potencias invasoras de España, Portugal, Inglaterra, Francia y actualmente los Estados Unidos. América Latina existe en calidad de región sometida y dominada por el colonialismo. Mire, América Latina es un concepto abstracto, surgido en el siglo XIX por imposición francesa y luego por intereses imperialistas de los Estados Unidos, respaldados por la doctrina Monroe en 1823. Los gringos no toleraban ninguna intervención europea ni de ningún otro país en el continente americano. Actualmente cualquier intento de intervención es visto como una amenaza hacia los Estados Unidos. Pero no contestó la pregunta, doctor. Se la planteó de otra manera. ¿Realmente la modernidad le ha permitido a América Latina evolucionar y transformarse con el paso del tiempo? América Latina, como ente histórico, político, social y cultural, ha sido incapaz de materializar los objetivos de la modernidad histórica de Occidente. La modernidad en América Latina ha sido y es vista como una cierta esperanza por los intelectuales, pero una esperanza revestida de ironía por las promesas incumplidas del proyecto modernizador. La discusión actual sería alrededor de qué modernidad hubo o hay en América Latina. ¿Una modernidad barroca? ¿Una modernidad híbrida? ¿Una modernidad occidentalizada? ¿O una mala copia e imitación del proyecto modernizador europeo del siglo XVIII? ¿O acaso una modernidad independiente? Como latinoamericanos, somos un fragmento, un remedo de la historia occidental. Toda modernización, creo yo, es un campo interpretativo y en esa misma medida un campo de lucha por institucionalizar las significaciones imaginarias de la modernidad en algún sentido determinado. Doctor, ¿y cuál cree usted que ha sido el papel de la modernidad en América Latina, el arte y su influencia? Ninguno. La modernidad latinoamericana es una extensión de las artes, la cultura
y los valores sociales, científicos, económicos y políticos de la modernidad occidental de y para los occidentales. Los nuestros, los latinoamericanos, jamás nos hemos beneficiado de la modernidad occidental. Es decir, el nuevo orden, identificado con el pensamiento ilustrado, se transformó en un proceso esperanzador del futuro de la humanidad occidental europea, condición suprema para superar los problemas heredados de la sociedad tradicional, como la dominación de unos individuos sobre otros, la superstición, la pobreza y la ignorancia. La Ilustración es el origen de la sociedad moderna y representó la expresión de un deseo, la voluntad de refundar el orden social conforme a los principios de la razón que se expresaron en el pleno del pensamiento y en el plano de la acción. Entonces, doctor, ¿usted cree que desde sus orígenes el territorio latinoamericano no ha sido influenciado con la modernidad? El territorio sí, los pueblos originarios también, pero sin un beneficio concreto sobre una modernidad que sí han podido disfrutar los gringos y los europeos. De acuerdo con el sociólogo chileno Morandé, la ritualidad y la liturgia presentes en América Latina serían elementos propios del encuentro indígena español, es decir, del mestizaje. Esta esencia se estructuraría aproximadamente entre los siglos XVI y XVII, caracterizándose por particularidades culturales que estarían en la base de la sociedad latinoamericana. Algunas de ellas son: primero, la sociedad latinoamericana se formó antes de la Ilustración, por lo tanto, no recibió influencias de la racionalidad instrumental. Segundo, esta sociedad posee una estructura subyacente ligada a la religión católica. Tercero, se privilegia los sentimientos y la intuición, quedando el conocimiento del mundo y las cosas sometidos a los criterios de la superstición y no de la razón. Y por último, se predomina una religiosidad popular. Doctor, a manera de conclusión, me gustaría hacerle un par de preguntas más. ¿Seremos algún día beneficiados por la modernidad y todos los países deberían ser dueños de su propio destino? Creo que la modernidad en América Latina aún es un proyecto válido y viable, que debe tomar una dimensión propia. Es decir, dentro de un escenario de modernidades múltiples, se abre la posibilidad de pensar en una modernidad latinoamericana concreta, con sus características, sus logros, sus carencias, sus fallas y sobre todo sus aspiraciones. Una modernidad específica aún por definir y desarrollar, en la que esperamos que todos ayudemos a perfilar y dar forma a algunos de sus supuestos sociológicos y teóricos. Recordemos que el contacto de los pueblos americanos con la cultura occidental le viene de la colonización de los países ibéricos, de las peculiaridades occidentales de España y Portugal. América Latina inició entonces una relación histórica con la otra cultura, una correspondencia que en ocasiones ha significado entender a la modernidad de una manera diferente, no viva, no autóctona, no original. Cuando América Latina representa por sí misma una cultura propia.
América Latina debe dejar de ser un fragmento, una prolongación de Europa y del mundo occidental. A pesar de compartir un pasado en común, tradiciones y lenguas, es una cultura propia. Hay que aceptar esta identidad colectiva. Ese es el principal problema, porque nunca ha habido un consenso de aceptar esa identidad colectiva, ya que muchas veces se ha privilegiado el componente europeo y occidentalizador, y otras veces el hispánico, y muchas otras tantas el indigenista. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Estimado auditorio, gracias por escucharnos. Estas posiciones se han manifestado abiertamente en el campo de las teorías sociales y sociológicas sobre la modernidad. Hasta la próxima.